Cuando uno habla de alto rendimiento, inmediatamente piensa en un deportista, ¿cierto? Uno piensa en ese ser que da mucho más, esa milla extra para conseguir ese alto rendimiento en el deporte. Pero también uno puede pensar alto rendimiento con un empresario, con un artista, con todas esas personas que dan de más. Pero inmediatamente uno piensa en de alto rendimiento y uno, en mi cabeza, con todos los deportistas que he podido conocer afortunadamente en la vida, lo tenía muy claro. Carlos Mario Kendo. Carlos Mario Kendo sí que es deportista de alto rendimiento, es papá de alto rendimiento, es empresario de alto rendimiento, esposo de alto rendimiento, un ser humano que vive en alto rendimiento y que pues tiene muchas cosas muy interesantes que hoy vamos a conversar, que vamos a charlar. Hace mucho tiempo no nos veíamos, pero nos hemos visto muchas veces en la vida. Qué rico que estés aquí. Muchas gracias, Vane, por la invitación y feliz de poder pues, venir al alto rendimiento a hablar de esas cosas que nos encantan y como hablamos ahorita, enamorados de este tema. Cuando uno habla de alto rendimiento, o vos pensás en esta palabra o en esta expresión, ¿qué se te viene a la mente? Eh, Dar más de lo que se espera. El alto rendimiento es como esa intensidad de dedicarle mucho tiempo a lo que a uno le gusta o lo que uno esté, digamos, directamente. No necesariamente el deporte, pues, pero sí como dedicarle ese tiempo de más, el que se dedica de lleno de tiempo completo, pero lo hace buscando un objetivo. Un objetivo y porque hay también un propósito, ¿cierto? Un propósito. Para alcanzar el alto rendimiento, ¿qué se necesita? Tanto Que para un deportista como en la vida misma. Yo pienso que inicialmente el tema de tener objetivos claros, no necesariamente cuando la gente alta habla de alto rendimiento tiene que ser ganar, que yo es una de las cosas que también siento que siempre tengo que decir, porque es que la gente dice, alto rendimiento tiene que ganar, va a ganar, ganar. Solo No, es no, el venga, resultado, espere, no, enfocarse. ¿cuál Sí. es su objetivo? El alto rendimiento también tiene que ver por muchos lados. Mi objetivo, yo ya me di cuenta de ganar, mi objetivo nunca era, no era ganar. Y dice, ¿cómo que no era ganar, cierto? Mi objetivo era viajar. Entonces uno dice, es que es más claro todo. Claro, entonces cuando yo viajaba, pues tenía que ganar para poder viajar. Para estar en la Claro. selección Colombia, entonces ganaba. Pero entonces cuando llegaba el viaje, veo a Bakú, al Mundial, perfecto. Llegaba a Bakú y me caía. Ve, qué campeón, ve. Y llegaba a Bakú y me caía. Pero ¿por qué? Si yo Ay, sabía saltar, ser sostenido, hacer un montón de cosas. Y tenía que ver con el objetivo. La mente dice, no, yo ya cumplí, ya, tan, tan. Entonces el man se le soltaba ok. el pedal. Pasa, a todos los deportistas nos ha pasado. Que el deportista que se desconcentró, pero si ese man sabe coger la pelota, si ese man sabe chutar, si ese man sabe hacer todas esas cosas, tiene que ver con el objetivo y el propósito del deportista, que al final creemos que todo es ganar, no, hay que ver qué es lo que lo motiva al deportista. Yo creo Exactamente. que ahí también el tema de conocernos más, que es también un tema del alto rendimiento, es conózcase, porque al final pues va a tener muchos percances en el alto rendimiento, pero si no se conoce, pues no va a saber qué seguir mejorando. Un deportista, en este caso de alto rendimiento, una persona, debe tener disciplina para conseguir los objetivos. Yo diría que más que disciplina está la que está antes, que es la voluntad. Ok. La voluntad porque la disciplina llega con la constancia, pero la voluntad es la que le dice usted, hay que levantarse a las 4. Uy, no, qué pereza. No, a las 4 hay que levantarse, padre, hágale. ¿Qué va a hacer? Porque entonces ya la disciplina, después de levantarse todos los días a las 4 se vuelve disciplina, pero Se vuelve después un de un hábito, tiempo. además. Después de un tiempo. Pero la que estuvo antes fue la voluntad, entonces pienso que también la que muchas veces dejamos a un lado y la que hay que trabajar todos los días. Y trabajar todos los días es, sí, pues hay que dar una llamada más, voluntad. ¿Y uno cómo consigue esa En voluntad? los momentos, nosotros tenemos cosas de muchas comodidades. En lo que le da incomodidad a usted es entrenar la voluntad. Entonces, por ejemplo, sí, lo que te decía, voy a hacer una llamada de más. Ya terminé mi horario, voy a hacer una llamada de más. A un empresario o a alguien que conozco o en la parte comercial para una llamada de más. A nosotros sería un pique más. Porque al final haces una llamada más hoy, en 365 días, ¿cuántos son? Son 365 llamadas más, padre. Te le dicen, usted hace la diferencia, ¿usted cómo hizo? Yo hice 365 más. ¿Y a qué horas? Todos los días hice una de más. Y no tiene que hacer las 365 llamadas en un día, En un no. día. De a poquitos, paso a paso, también se De cumplen a los una vas objetivos. sumando y ahí también vas trabajando la voluntad. La voluntad levanta. Yo, con decirte eso, yo viajaba a las vacaciones y me llevaba las bicicletas. ¿Pero Sí. por qué se lleva las bicicletas? No, es que yo sé que la gente, mis compañeros deben estar descansando. Yo voy a hacer la milla de esto, yo entreno en vacaciones. Entonces yo me levantaba de 8 a 10 a entrenar y de 10 en adelante eran mis vacaciones. Entonces todos los días de 8 a 10 entrenaba, el resto de vacaciones. Era más para entrenar la mente, posiblemente no mejoraba nada porque iba a estar mamado al otro día, pero era más para entrenar la mente y decir, no, es que yo puedo dar más. Entonces también para llegar con ese tema de ya mi mente está súper entrenada para dar de más. Y ahí en el alto rendimiento hay que entrenar la mente y el cuerpo, que es tan importante uno como lo otro. No es desligarse o entrenar solo el cuerpo o entrenar solo la mente, sino que los dos tienen que hacer ese binomio perfecto. ¿Sabes que hay más elementos? Que ¿Cuáles?
Para mí es la parte mental fundamental, pues Ujú. creería que es la que todos tenemos que trabajar en todo Sí. momento. La parte técnica deportiva, pues la que Sí. todos tenemos que trabajar, pues la parte profesional. La nutrición, la parte de Ujú. la recuperación también y el equipo de triunfo. La parte de la recuperación tiene que ver mucho con que ves que entrené súper bien, pero me trasnoché. El trasnocho te mata la energía. ¿Sí me entiendes? Te mata la energía. Al día siguiente llegas, ves, yo soy como desconcentrado, como que no me siento. Tiene que ver con el trasnocho, pero hiciste todo lo otro bien. Ujú. La otra parte de la nutrición. En la parte deportiva nosotros quemamos muchas calorías, pero si no la recupera, usted pierde la masa muscular muy fácil. Yo quemaba 6.000 calorías en un día de competencia. ¿Cuántas? 6.000 en un día de competencia. Entonces Listo. tenía que recuperarlas para el otro día. ¿Cómo hago para recuperar 6.000 calorías en un día? Sí, Pues entonces uno tiene que programar qué va a comer para llegar al menos a las total. 4.000 algo, 5.000. Queda viendo 1.000. El problema es que si yo no hago esa estrategia de consumir los productos, al final el cuerpo dice, no, tranquilo, yo consigo llevando la energía Ajá. y quema el músculo. Cuando quema el músculo, todo lo que usted hizo en el gimnasio se Todo perdió. se perdió. Entonces ahí es donde uno dice, para todo lo que hiciste antes, si no lo llevas aplicado a un montón de elementos que al final suman, pues no te van a dar el resultado que querés. Si Ujú. creemos que la vida solamente es trabajo y trabajo o entrene y entreno, hay un montón de elementos que suman. Y el equipo de triunfo es porque yo no soy psicólogo, yo no soy entrenador, Ujú. yo no soy metodólogo, o sea, yo no tengo nada de eso, yo pues soy deportista simplemente. Entonces, si no tengo las personas alrededor que también me ayuden a conseguir esos resultados, pues tampoco va a poder. Entonces, No van a digamos que llegar uno, tan lejos, porque al final la sí. gente ve Oquendo cuando ganó la medalla y queman tan teso, no es que Oquendo teso porque hay un montón de gente Gente atrás que le apoya. detrás. Igual aquí tú con el canal, estás tú acá, pero entonces todo el mundo que hay detrás, la Ah, sí. producción. Eso es lo Entonces, más importante, el ese es el trabajo y tema, el lo que yo digo, equipo. el equipo de triunfo que hace parte también de esa estrategia de alto rendimiento, porque el alto rendimiento no sos vos solo, es todo lo que hay alrededor tuyo. Veo, me gusta el concepto, lo tiene súper claro Carlos Mario Kendo, además de tener súper claro su vida en función del deporte, de reinventarse. Y ahorita hablabas de esa metodología y yo, ay, ahí está, porque es ingeniero administrativo, entonces todo tiene que tener un proyecto estratégico, tiene que tener un método, unos indicadores desde la parte técnica y es casi que este alto rendimiento, es que el alto rendimiento no solamente es para el deporte, es para la vida misma, porque si uno quiere resultados diferentes, tiene que hacer las cosas diferentes para conseguir o pasar de lo ordinario a lo extraordinario, tiene que haber un cambio también, un cambio de chip, un cambio de hábitos, un cambio de un montón de cosas que nos acabaste de mencionar. Y yo pensando en esto, pues uno tiene que hablar también de esos logros, porque ha sido una vida de resultados muy positivos y para lograr esos resultados positivos o esos procesos positivos más allá de los resultados, porque entonces no solamente son las medallas o las victorias o los títulos, muchos resultados positivos, tenemos que hablar de toda esa historia como bicicrosista, pues nos conocemos hace muchos años, los dos hablábamos así como unos niños cuando íbamos a la pista de bicicross allí de Belén, pero siempre la determinación, siempre la determinación. Y me acuerdo mucho que para todos, acá en Medellín o para Colombia, al menos los que nos manteníamos en la pista de bicicross, cuando llegó la noticia de que ya el bicicross era deporte olímpico para los Juegos de Beijing, pues todos nos emocionábamos. Entonces había una cosa, era que Mariana todavía no tenía la edad suficiente. Todos, listo, Carlos Mario está súper preparado, está en su mejor momento. No, y uno podría decir, no, mira, en ese momento entonces se me frustraron todos mis sueños, en ese momento pues por no poder estar en los Juegos Olímpicos, puedo tirar todo para atrás. Pero no fue así. ¿Qué pasó en ese momento en tu vida que hizo clic y que empezaron a cambiar también muchas cosas? Sabes que fue muy, muy bacano al final que me haya pasado el tema de no haber ido a Beijing, porque Beijing, digamos, entre comillas, era la test del deporte, entonces Ujú. posiblemente el BMX se quedaba o se iba pues de los Ajá. Olímpicos, entonces para muchos era la única opción, pero nosotros decíamos, allá es los Olímpicos o posiblemente no haya un después. Yo en ese momento estaba en los eventos que estuvimos con la preselección, a mí me estaba yendo muy bien, yo les estaba ganando, entonces yo dije, pues yo creo que me van a llevar a mí. No, no, usted no va, pero ¿cómo así? O sea, no, a vos todavía te falta, tenés una parte emocional que hay que trabajar, te caes mucho, un montón de cosas, y yo no voy por allá a pensar en que de pronto usted no le dé. Y aparte yo era el más joven del equipo, entonces dijeron Ajá. como que de pronto este man le da el para el siguiente, y yo, pero ¿cómo así? O sea, de pronto no hay Y un otros siguiente, 4 años, de exacto. pronto no hay un siguiente. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, o sea, no puede estar pasándome que yo entreno tanto para que Ujú. dependa de otras personas. Ujú. Entonces al final era que también dependía de mí. Yo entendí que no dependía de que ellos decidieran por mí, sino que yo tenía que mostrar y hacer la diferencia de que de verdad tenía todas las condiciones para ir. De ahí fue donde monté un proyecto, justamente Proyecto Olímpico, a Londres 2012, donde al final el objetivo era, mira, cómo iba a ser podium. Entonces monté todo un planteamiento como estratégico
de todo lo que te Pues decía pero ahorita. así rayado. No, literal. Se me Yo cayó ya, la yo ya tapa, era ingeniero, perdón. tranquila, yo ya era ingeniero administrativo. Entonces Sí. dije, no, pues voy a hacer todo lo que haría como un plan estratégico. Me encanta. DOFA, análisis de mercado, todo, o sea, O todo el sea, a montaje. No, competencia, literal, quién era mi todo. ¿Y competencia. cómo ibas a construir tu equipo? ¿Qué necesitabas para cumplir esos Entonces ahí es donde objetivos? te dije lo de ahorita. Ah, Entonces es lo que claro. yo llamo como los pilares. Los pilares son los 5. La parte técnica, la parte nutricional, la recuperación, la parte mental y el equipo de triunfo. Porque sin esos elementos, o quien entrenó muy bien, pero no comió bien, no está nada. O quien entrenó muy bien, comió muy bien y le falla la mente antes de salir. Entonces como que todo estuviera súper encajado. Sí. Entonces en cada uno comencé a hacer un plan de perfeccionamiento, porque yo sé montar bicicleta, sé comer. Entonces como perfeccionaba cada cosa. Entonces me puse en cada elemento a sacarle indicadores, a sacar Tiempos, todo lo todo. que pudiéramos, digamos, medir, incluso, por ejemplo, para ganar más fuerza, más explosividad en la salida. ¿Qué tenía que mejorar? La potencia es fuerza por Sí, velocidad. Yo no soy tan veloz, soy más fuerte. Entonces, subí 5 kilos de masa muscular. ¿Cómo subo la masa muscular? Yendo al gimnasio y comiendo proteína. claro. Entonces, subí 5 kilos de masa muscular con 6% de grasas, puro músculo. O sea, para salir de ese partidor con Muy fuerte, toda. ajá. Sí. Entonces el tema fue como estratégicamente, entonces ahí mezclé la nutrición con toda la parte pues también deportiva. Entonces si lo ves como todo estaba como súper engranado y también la parte mental, porque la idea era que cuando estuviéramos parados en el partidor no nos fuera a dar susto de nada. Claro, porque hay un montón de variables. Hay un montón de variables. Variables que tienen que ver con mi trabajo y con mi esfuerzo y mi dedicación, pero hay otras variables externas también y hay que aprender a manejarlas. Total, porque al final el deporte, yo digo, el BMX es de improvisación, porque vos salís, no sabes, yo no sé qué va a ser el del lado, ni el que Claro. está acá. Entonces uno todo el tiempo va como improvisando para arriba, para abajo, se subieron, me clavo. Y que no solamente es tu trabajo, sino que también dependes de una bicicleta. Ajá. Entonces, digamos que aquí fue, en la parte mental fue visualizar mucho lo que queríamos. Y segundo fue a simular mucho las competencias. Que el ejercicio era, simulemos 20.000 finales. Entonces nos poníamos los cascos, todo el tiempo que íbamos a comer, qué íbamos a comer, los geles, las barras, todo lo que íbamos a hacer en los Olímpicos. Para que en ese momento llegáramos y diéramos parte. Es que yo ya he venido como 10 finales. Sí. Otra final más. Pues No, normal, sí, sí. tranquila. Que yo le preguntaba a Andrés Jiménez, yo, Andrés, ¿cómo me siento en una final olímpica? Me decía, parce, normal. Yo, ¿vos qué? No es que en unos Juegos Olímpicos, ¿cómo me va a decir que 35 segundos que son iguales? No, eso es diferente, son los Olímpicos. Me decía, no, es lo mismo, tranquilo. Entonces ya cuando lo entendí estaba re, dije, no, es lo mismo. El partido era el mismo, la gente es la misma, la pista no me la cambia, los morros no me la cambian, no me cambia la gente. Es lo mismo, es una competencia más, en lo que uno le mete todo el simbolismo, pero eso hace parte de la preparación. Claro. Meterle todo el simbolismo para uno al final ya estar súper, digamos, súper concentrado a la hora de salir. Y hablemos de esa experiencia durante esos 4 años, esa preparación, pero cuando ya logras estar en Londres, que además fueron unos juegos soñados, extraordinarios Sí. por todo lo que pasó con nuestros deportistas. Ustedes además, los de bicicross, fueron los últimos en competencia, estaban me acuerdo de todo porque yo cubrí esos juegos y fueron maravillosos, que estaban en Francia, estaba Mariana, bueno, estaba todo el equipo en Francia. Entonces no vivieron de cerca todo lo que estaba pasando en Londres, pero sí tenían la información de que este colombiano ganó otra medalla, más medallas en deportes que hasta taekwondo ganamos medallas, Sí. la de Rigo que fue como una sorpresa para todos, y cómo vivir ese momento, porque los ojos también estaban puestos en Mariana, ¿cierto? Pero lograste una gesta que fue el primer hombre en ganarse una medalla de oro perdón, de bronce, pero una medalla para nuestro país, Digamos que fue súper bacano porque entonces estamos en la concentración. que para mí esa medalla es de oro. Gracias, para mí también. Estamos en la concentración y ¿por qué estuvimos en Francia? Porque Francia tenía las condiciones parecidas a Londres. Venteaba, la pista Sí. era muy parecida a Supercross, no teníamos pista de Supercross, entonces ya teníamos como todos los elementos para meternos en la película. Entonces también cuando veíamos que ganaban, era como que, parce, wow, qué alegría. Sí. Entonces ya nos inflaba ese Claro, tema para sí. llegar más animados. Y yo creo que todo eso sumó, porque el ambiente de los compañeros del equipo fue una cosa de loca. O sea, creo que la mejor concentración que nosotros hayamos tenido fue ese mes completo. O sea, todo fue un ambiente demasiado bacano. Entonces todo sumó a que llegábamos súper tranquilos, No, súper y preparados. la familia Bicicross es muy unida, o sea, es una familia que desde chiquitos están entrenando en pistas, viajan juntos las familias. Sí, de verdad que sí se ve diferente en el deporte. Ahí sí, ahí fue mucho de ese trabajo en equipo, creo que sumó mucho. Y también que Mariana hubiera ganado y que ya nosotros motivados para salir. Sí. Entonces fueron muchos elementos que sumaron. Bueno, hablemos de ese momento, porque yo me acuerdo muy bien, pero la gente que nos está viendo y nos está escuchando, más allá de lo que pasó, de ese gran logro que tuviste,
¿qué pasó por tu mente? Entonces estábamos hablando de todas las variables, estábamos hablando de ese plan estratégico que se armó todos esos 4 años en función del objetivo de estar en Londres, de participar en unos Juegos Olímpicos, de representar al país. ¿Qué pasa en el partidor y qué pasa en esos? ¿Cuántos segundos fueron? 35. Bueno, 35 segundos. ¿Qué pasa en esos 35 segundos? Te cuento desde abajo. Entonces estábamos esperando el partido, pero entonces Sí. mientras esperábamos para subir al partido, Porque es que Mariana además estaba habían las compitiendo. clasificaciones No, y todo. Mariana estaba Ok. compitiendo, porque entonces íbamos para la final ya de nosotros, pero Sí. Mariana estaba compitiendo antes que nosotros. Sí. Entonces nosotros íbamos, yo era con Andrés, negro, ¿celebramos o qué hacemos? O subimos o vamos a competir. No, celebremos. Ya listo, vamos para arriba. Entonces esa fue la primera parte. La segunda es que ambiente de Juegos Olímpicos, final, 35 segundos. O sea, vos trabajaste 4 años o más años a 35 segundos. Entonces usted lo dice, padre, ¿usted cómo hace para manejar esa presión de ese momento? Entonces fue también la preparación que te decía de la parte mental. Ya habíamos hecho muchos ejercicios de qué íbamos a pensar en ese momento. Y uno cierra los ojos y visualiza toda la pista, o ya no, eso ya en ese momento no está. Sabes que ahí fue más, yo dije, pues, si los resultados van a ser para mí, todo se va a dar. Entonces me relajé, traté de estar muy tranquilo. Entonces era súper bacano porque entonces yo ya estaba como muy del ambiente, escuchando a todos los demás compañeros. Y esto es lo único que vas a escuchar todo el tiempo en una final. Sí. Entonces uno, este man como que este man se está Se hiperventilando, toro, sí. ¿qué? No sé qué van a hacer, o sea, Sí. pero entonces era súper bacano porque antes era vivir el ambiente de los demás, pero uno también concentrado en uno y muy tranquilo. Entonces digamos que esa tranquilidad me sirvió mucho para saber que muchos cometieron errores a la salida, entonces yo aproveché esos espacios que ellos abrieron y al final también yo hice lo mío de, ya sabía qué hacer en el primer peralte y fui, digamos, costeando, digamos, el resto de la pista, como llegando como a ese momento de llegar tercero y saber qué hacer también cuando iba tercero, porque me había pasado una carrera anterior en Estados Unidos en la que iba tercero y terminé de último. Yo, padre, ¿qué pasó? Mi mente pensó que ya había ganado, entonces se Claro. relajó. Entonces me comencé a errores y quedé último. Yo, parce, ¿sabes? Eso no me lo puede pasar. Entonces ya sabía, entonces, tranquilo. Entonces Es ya que tenía súper 35 claro. segundos es nada. Ya tenía súper claro que iba a ser en cada momento, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no has ganado, tranquilo, tal, vamos. Apenas pasé, fue que yo, wow. No, eso fue madre, espectacular. yo miraba Mostrame nuevamente arriba y decía, wow, o sea, ¿será la que es medalla, verdad? yo lo miro otra vez. Yo, ¿será que es verdad? Es que esa medalla es espectacular. Mira qué lindo. No, La es de- hermosa. Esa medalla Y aquí es dice pues todo, también el y tema vale oro del totalmente. deporte. No, esa medalla es hermosa. Y lo que se vivieron en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012, y que de verdad que vale oro por todo lo que hay detrás, todo el proceso, todo el trabajo, la competencia en masculino. Sabíamos que estábamos enfrentando a los mejores, ¿cierto? Y que era difícil, era dura esa competencia. Cuando vos ves esa medalla, cuando se la mostras a tus hijos, a tus 3 hijos hermosos, y a tu esposa Manuela, ¿qué significa esta medalla en la casa? ¿Qué significa esa medalla en la casa? Eso nunca me lo habían hecho. Para mí es motivación de decir que mostrarles a ellos de lo que los sueños se pueden cumplir, con planeación, con estrategia, con todo el tema. Pero también quiero que para ellos no sea como una presión de decir, no, es que soy el hijo de Oquendo, de medallista olímpico, no, venga campeón, pues yo sé también sus herramientas para ser Sí. campeón si usted quiere. Si no quieres, tranquilo, que aquí no hay una presión por ser deportista. Pero sí también como un legado de decir, venga, es que hicimos algo valioso por Colombia, porque hicimos un momento que al final no se ha vivido antes y que nosotros marcamos un legado para el deporte, para el país. Entonces creo que también para ellos va a ser importante y creo que sea como eso, como ese tema de inspiración. No, y decirles que los sueños sí se cumplen, que hay que trabajar por ellos, hay que crear un plan estratégico, hay que hacer un trabajo, pero que sí se puede, sí se puede. Y en ese rol, ya que tocamos el tema familiar, pues obviamente cuando hablamos de trabajo, de ese equipo tan importante, es tu familia. Hoy, en estos años pues que estabas en Londres en 2012, han pasado muchos años, han pasado 13 años. Estamos grandes, han pasado 13 maravillosos años en donde has construido un hogar, una familia, tu núcleo, tu equipo, ¿cierto? Ese que elegiste. Y qué tan importante es eso también, con esa socia de vida que es Manuela, con tus hijos, ese alto rendimiento de papá. El alto rendimiento, papá, yo lo he Porque dicho ahí sí siempre. no nos enseñaron. No, yo lo he Y dicho ahí sí es siempre. diferente el Yo lo he dicho entrenamiento. siempre. El alto rendimiento como papá de alto rendimiento es más teso que el alto rendimiento deportivo. No, te lo juro. En el alto rendimiento deportivo estás cansado. Usted le dice, profe, estoy cansado, váyase para masajitos. Usted en el alto rendimiento de papá está cansado. Y juguemos otro mijo, y ratico. levántese, mijo, que tiene que cambiar pañales, levántese, mijo, que vaya y tráigame la leche, Sí.
está cansado, no importa. Entonces, por eso digo que es mucho más exigente, porque es, o te pones a prueba todo el tiempo, la paciencia, un montón de cosas que uno dice, uy. La resistencia. Pero al final vos no puedes subir de ese tema porque sabes que estás dejando una responsabilidad muy grande que es un niño. A cambio en la otra es como que, ay, sí, la bici me puede esperar un ratico. A Sí. cambio allí es alguien que siente, que vive, entonces uno es mucho más teso el tema de este alto rendimiento. Entonces por eso digo que siempre ser papá es más teso que ser deportista. Y cuando tenían a Luciana y llegan Jerónimo y Emanuel al mismo tiempo, porque más papá de gemelos, es otro alto rendimiento. Sí, digamos que ahí fue donde el tema se puso más niveludo, más retador y no, igual. La vida nos va mandando retos. Yo también decía, yo pues si me los mandaban es porque los necesito y porque pues, al final ahora la forma pues de sacarlos adelante, entonces también ha sido algo muy bacano porque es aprender también esa nueva experiencia de tratar los dos a la vez, más Luciana, y que los dos digamos nos acoplemos para todas las cosas. Yo todavía competía, entonces era como acoplar los tres, Sí. más el deporte, más un montón de objetivos y metas que tenemos en conjunto. Me acuerdo mucho en la época de pandemia. Yo veía los videos por redes y me moría de la risa, porque obviamente pues entretener 3 hijos y además con un nivel activo como el papá, era bastante interesante. Hablemos de todos esos procesos también de la metodología, pero ese trabajo en equipo, pero sobre todo de reinventarse. Es que me parece muy potente porque uno a Carlos Mario Kendo lo conoce como medallista olímpico, como bicicrosista, campeón, todo, pero de cuando decido terminar mi carrera deportiva, ¿cierto? O no, porque no la has terminado, porque sigue siendo deportista, es lo mismo, como me decía una vez Kiko de Wolf, es que es exfutbolista, no, usted acaso un médico que ya no sigue le dice, es que es un ex médico, no, vas a seguir siendo un futbolista, vas a seguir siendo un bicicrosista, así hoy no estés en la alta competencia, pero de reinventarse, cuando ya como familia decides, no voy a competir más, me voy a dedicar a otros proyectos porque además tengo el conocimiento, tengo la experiencia, puedo aportarle también desde otra parte al deporte en el país. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que esa parte es la más compleja para el deportista, Sí, porque claro. yo siempre lo he dicho, pues yo llevaba 30 años en bicicross, de lleno de cabezas todos los fines de semana, pensando en qué iba a ser la próxima semana, cómo me preparo para la siguiente competencia, en 15 días tengo un nacional, una competencia internacional, un mundial, Copa del Mundo, pero es salir a decir, ¿qué hay para la próxima semana? No, nada. ¿Qué hay para dentro de 15 días? No, nada. En un mes, no, nada. Entonces, voy al gimnasio, Sí. ¿para qué? Voy a entrenar ruta, pero ¿para qué? Voy a hacer yo no sé. Entonces fue súper complejo porque fue también buscar la otra parte que uno al final dice, no es que toda la vida me cae el deporte, no, pues hay que buscar el otro Cambiaron plan, los objetivos. Sí, cambian los objetivos por completo y el tema es cómo hago también para que lo que haga me motive como lo hacía en bicicross, que yo me podía levantar a las 4 de la mañana, si había que entrenar, a la hora que fuera yo entrenaba, o hasta las 10 había que entrenar, yo estaba, pero ¿de qué me va a enamorar que sea al mismo nivel para yo hacerlo así de lleno como estoy en el tema deportivo? Entonces ahí fue también como conocerme mucho para ir identificando qué me gusta, por aquí no, por aquí sí, y entonces también eso cuesta mucho tiempo. Toma mucho tiempo porque un día para otro uno dice, no, es que me enamoré de esto, no, uno va, me gusta, Sí, me sí. voy No, porque es encarretando. cambiar muchos años de tu vida en función de la misma actividad. Ajá. Para ya decir, ya esa actividad no hace parte de mi día a día, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, Y cuando hiciste ese proceso de autodescubrimiento, ¿qué encontraste? encontré que había muchas cosas que yo creía que era por este lado, pero yo no sentía el feeling de voy a dedicarle el tiempo, la pasión como yo lo hago con bicicross, porque pues cualquiera puede haber dicho, parece manera adicto a montar bicicleta y yo amaba montar bicicleta. Entonces el tema es, bueno, eso no siento que yo lo vaya a querer hacer todos los días. Entonces las cositas que yo sentía que no, como que bueno, probemos por acá, hasta que llegué a varios temas que yo dije, parce, me gusta hacer esto. Por ejemplo, un tema es el tema de las charlas y las conferencias, que me gusta. Tú lo decías ahorita, mi eslogan es, uno hace la diferencia. Y tiene que ver es con que es tu responsabilidad. Yo les digo siempre, hagan así, yo hago la diferencia porque es mi responsabilidad, nadie más. Tu responsabilidad de mejorar. No puedes estar ahí, Vanessa, diciéndole a todos los del programa, del canal, hey, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Cada uno tiene que tener la responsabilidad de mejorar. Tú muestras cómo es y cómo es liderar, pero si cada uno no se lidera, embalados. Entonces ahí es como me lidero yo, cómo hago mis proyectos, cómo hago mis cosas. Entonces también es como para motivar a la gente a que se conozcan más, a que también hagan más por ellos, porque a medida que uno mejora su versión de lo que es uno, Cambia el entorno. Cambia el entorno, cambia todo. Entonces puedo aportar más como un equipo, puedo hacer mejores cosas, me ven diferente. Entonces, si ves que todo suma, entonces me parece que es más bacano. Entonces, ya en ese redescubrir fue que me gustan las conferencias, me gusta el mensaje de los olímpicos, me gusta el mensaje de lo que lleva eso alrededor de las Pongamos esa empresas, del medalla aquí, deporte. No todos los días tenemos aquí pues una medalla olímpica. Por favor, pongámosla ahí, bien hermosa.
¿Sabes quién me la firmó? ¿Quién? ¿Ese es de quién? No, dígame quién es. Phelps. Ay, la historia que yo tengo con Phelps, no la Sí, vamos sí, a sí. contar acá, después se la cuento. Qué vergüenza, Michael Phelps, sí, señor. No, es que cuando yo le mostré la medalla Sí. para que me la firmara, me dijo, Londres, uy, mis peores Juegos Olímpicos. Me dijo así. Y yo le dije, sí, los mejores para mí. Lo dejo nuevo. Ahí conocí yo a Michael Phelps en unos Juegos Olímpicos, pero esa es una historia muy triste para mí. Esa medalla, es que es muy linda, lo desconcentra uno un poquito. Estábamos hablando de las conferencias. ¿Qué más encontraste en ese proceso que te gustaba hacer? Me gusta mucho la parte creativa, Sí. pues de estar pensando en ideas y Proyectos. proyectos. Entonces ahí me metí mucho en el tema de inmobiliario. Entonces en el tema Ajá. inmobiliario fue más como, me gusta por este lado. Teníamos un lote en Sopetrán, entonces, ¿por qué no pienso en algo para mi familia, para lo que... Entonces me metí en el tema de De desarrollar un proyecto, aventuras. inmobiliario. Entonces en ese tema también dije, ¿qué nota? Pues porque me puedo quedar perfectamente de 6 a 6 de la tarde sentado trabajando en el proyecto. Qué Entonces dije, chévere. esto por aquí es, porque, o sea, si yo le dedico esa cantidad de tiempo es porque me gusta y me apasiona y quiero aprender. Entonces me metí a hacer un diplomado en desarrollo de proyectos inmobiliarios, hacer un montón de cosas alrededor de esto, porque al final decía, esto puede ser el tema que me gusta y que al final también me da recursos. Entonces hice un proyecto que se llama La Traviesa, para que también llevemos a tus hijas. Ay, mis hijas. A Muy tus hijas, bien. para que también hagan parte de ese proyecto, que es un lugar de aventura Qué para las chévere. familias, para que Qué al final también nota. nosotros vivamos esa experiencia con ellos, porque muchas veces no tenemos el tiempo para, vamos a hacer cositas, vamos a hacer actividades, como hago, no tengo el tiempo. Entonces cuando usted tenga el tiempo, de verdad, lo aproveche como es. Me gusta bastante y sobre todo hoy que tocamos tanto un tema de la inmediatez, en donde vivimos pues a 1000 por hora, ¿cierto? Muchas veces ni nos damos cuenta que hacemos, que estamos un poquito desconectados a veces, y esa conexión familiar que es tan importante también es volver a esa esencia, ¿cierto? Pero también disfrutar de ese tiempo, sobre todo de calidad, tanto con los hijos nosotros ahora que tenemos, pero también con nuestros amigos, con nuestras familias, de verdad tener tiempo de calidad. Total, eso es lo que queremos allí. Y pues también yo dije, no, pues me tengo que soñar eso, porque si me voy a dedicar a esto, tiene que ser lo que me gusta a mí, lo que yo siento. Pero por eso yo te decía, es que en pandemia este hombre y Manuela se armaron en el apartamento y les ponían mallas para que escalaran, o sea, les volvieron más o menos el apartamento o la casa en un parque de disfrute, pues para que exploraran, hicieran cosas, entonces, Pero es súper charro pues porque uno como papá, si los ve disfrutando a ellos, ya uno está ya, tranquilo, ya uno dice como claro, que él está feliz, yo también estoy feliz. sí, Entonces es súper total. charro porque yo digo, es como que uno, como que paga súper fácil. El tema de ser papá paga súper fácil es porque todo lo que sufrí y está feliz, ya, todo lo que hice ya vale la pena. Sí, Entonces es es súper verdad. charro, entonces digamos Se que... vuelve el proyecto más importante de vida incluso, la claro, porque al final es familia. una responsabilidad que también uno quiere sacar adelante, que le salga bien. Sí, Sí, es una señor. nota. Bueno, cuando hablamos de tomar el control, ahora lo decías, de la responsabilidad de que yo tengo que ser el responsable de mi vida, de mis actos, de reaccionar, de tomar el control de la vida, uno muchas veces no sabe qué hacer, ¿cierto? Y sobre todo tantos jóvenes, tantos papás, tanta gente que ve el podcast, uno cómo toma el control de la vida. Finalmente, primero conociéndose, ¿cierto? Para uno saber qué es lo que quiere, qué es lo que va a buscar, pero ya en palabras del deportista de alto rendimiento, el papá, el esposo, el empresario, uno cómo toma el control. Pues yo diría que en principio lo que tú dices, el conocerse uno mismo, porque muchas veces creemos que nos conocemos del todo. Y una vez una anécdota de un entrenador, él compitió, hizo un récord mundial de pista, Efraín Ajá, Domínguez se llama así. Me dijo, yo me conocía tanto, eso me marcó mucho, yo me conocía tanto que cuando fui a hacer el récord de pista, no me acuerdo si era de 500 sí. metros, yo me comía una galleta y si la galleta me sabía salada, sabía que no estaba listo. Yo, ¿es en serio? Yo, ¿Cómo sí. así? O sea, él se comía la galleta y sabía Sí, si estaba cansado o no estaba cansado, porque en esa claro. época no había tanta tecnología. Exactamente, estaba deshidratado pues Eso, y las sí estaba papilas, bien. sí. Y además se comía la galleta y decía, hoy no, bueno, hoy sí, hoy fue. Pum, y lo hizo. Entonces, a ese nivel debemos llegar, de conocernos tanto a nosotros mismos, Sí. de cómo pensamos, qué nos decimos, cómo reaccionamos. Todos esos elementos son los que yo creo que son fundamentales para uno conocerse. Y cuando ya uno se conoce, entonces es más fácil decirme, yo tengo que mejorar en estas cositas, puedo mejorar acá, esto me va a Ajá. ayudar a mejorar en la familia, me va a ayudar a mejorar en lo financiero, me va a ayudar a mejorar un montón de cosas. Pero es conocerse uno mismo para saber qué es lo que voy a trabajar y qué es lo que voy a seguir sumando en mi casa. Y también los objetivos, porque también muchas veces no tenemos ni siquiera objetivos como familia. Entonces, ¿qué objetivos tenemos como familia? ¿Qué queremos lograr? También me gusta mucho el tema de unos valores y reglas en la casa. Porque también yo le decía a mi esposa,
como deportista uno los tiene, ¿no? Disciplina, entrega, pero ¿qué valor le estamos dando a nuestros hijos que sean súper literales para que ellos sepan que al final, si está en el deporte o no esté, tengan que seguir por este lado de sus valores? Entonces creo que también es importante tener súper valores ¿Y claros. cuáles son esos valores de la casa? Por ejemplo, el tema del máximo esfuerzo. Nosotros los llamamos a natación, a patinaje, a bicicross. Entonces, cuando se caen es, campeón, dale que tú puedes. Listo, sí, pa, yo sé. Pa, yo quiero ser como él. ¿Qué tienes que hacer? Yo practicar, practicar, practicar. Es dar el máximo esfuerzo que vas a hacer todo el tiempo. Desde chiquitos, más que decir lo estoy enfocando al alto rendimiento, lo estoy enfocando a que sean esa mejor versión de ellos. Exacto. Que dé su máximo esfuerzo, que tenga objetivos, que tenga un montón de elementos que son claves. Y esas personas que se vuelven de alto rendimiento a las que no llegan a ser de alto rendimiento, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo así? Los deportistas que llegan a ser de élite, Sí. a los que no, es porque no dieron ese máximo esfuerzo. Pues pueden variar muchas cosas. Muchas veces. Pero en general, ¿cuál es la tendencia? Depende del objetivo. Que uno dice lo que te decía ahorita. Ahorita el objetivo era otro. Muchas veces Sí. el objetivo para muchas personas no es ni siquiera ganar. Se dan cuenta que su objetivo era socializar. Yo iba a las competencias y como estaba con los amiguitos, que nota. Entonces, claro, llegó un momento en el que Sí, ya esos sí. amiguitos no estaban porque no me llevaban a las competencias. Entonces ya no se volvió el tema del deporte, no se volvió una motivación. Entonces los papás nunca entendieron cuál era el objetivo de los hijos en el deporte. El Claro. objetivo del hijo era socializar. Llévelo a socializar porque eso lo mantiene Sí, motivado. no a nivel competitivo, lo entonces mantiene no es motivado. necesario dar la milla extra, pues. Sí, porque entonces, por eso lo que te decía, todo el mundo cree que alto rendimiento es ganar, ok. y si no gano, ¿usted qué? Y entonces, no, Ajá. espere. El objetivo de su hijo posiblemente no sea eso, por la personalidad, por un montón de cosas. Pero hay unos que sí son así de ganar, número uno, parce, súper bien, vamos a llevarlos. Porque la responsabilidad del papá, pienso yo, que es acompañar, venga, vamos. Quedó último, muy bien, a mí me decían en mi casa, lo único que yo le pido es de su milla extra, del máximo esfuerzo, porque así yo estoy tranquilo de que, el esfuerzo que yo hice, Sí. usted lo va a ver yo reflejado en la pista. Pero si usted no pedalea y se me sienta, yo como me siento, no le vuelvo a llevar a ninguna competencia porque ese man no quiere. Entonces eso es lo que me exigían a mí, entonces yo aprendí también de que era muy importante no solamente para el máximo deporte, esfuerzo. sino también para un montón de cosas. ¿Qué más valores entonces? Máximo esfuerzo. Máximo esfuerzo, la disciplina, la voluntad. ¿Estás cansado? Esa Campeón, palabra hay que me quedó hacerlo. resonando tanto. La voluntad, porque hay que entrenar la voluntad, el tema también trabajo en equipo, porque es que al final no es solamente lo que yo pueda hacer, sino lo que podamos hacer juntos. Entonces son como temas que uno dice, que no te Me puede decir, al gusta. final uno le dice, parce, es que al final es el mismo cuento que llevas del deporte, A la llevándolo vida. a la vida. A la vida. Que la disciplina, la voluntad, la entrega, entonces venga, hablemos del mismo lenguaje que tengo en el deporte y en la casa. Y cuando nos caemos, porque en el bicicross sí que hay caídas, sí que hay fracturas, sí que hay recuperaciones, pero cuando uno se cae, como en la vida misma y en las empresas, cuando uno se cae, pues hay que levantarse, ¿cierto? Ahí es donde entra mucho la actitud, que también se entrena, como la voluntad. Y la actitud es, yo tuve 2 caídas antes de llegar a una semifinal, antes de la final. En la primera caída, en la primera competencia de los Olímpicos, me caigo y me pasó ya lo peor, ya que vamos que nos quedan varias eliminatorias. En la otra quedé segundo, tercero, cuarto, y en la otra me volví a caer. Ya para eso lo peor, o sea, ya qué más puede pasar. Me he caído en unos Olímpicos, padre, ¿qué más malo puede pasar? Nada, la siguiente tiene que ser buena. Y tenía que ganar. Y gané, y aún así tenía que esperar a que un resultado de un alemán tenía que quedar 2 puestos detrás de mí. O sea, no solamente lo que yo hiciera. Entonces, ese man quedó como sexto, yo quedé primero. Entonces, clasifiqué. ¿Cuál fue la diferencia de tema? Otra persona se quedaba ahí llorando y diciendo, no, es que en un olímpico es muy difícil muy clasificar. duro, sí, no voy me a caí poder. 2 veces, yo tuve 16 raspones. Entonces yo decía... O sea, contados, 16. Sí, así, me bañé y lo que me ardía me contaba. Entonces fue súper charro porque ahí yo dije, parce, la actitud jugó todo a mi favor. Y la actitud como en la que yo asumí el tema. Me pude haber quedado llorando. Se me bañaban las gafas, el casco, todo. Y Pero la entonces, frustración que llega. Pero más que la frustración es cómo asume la frustración. Sí. Yo lo asumí como que, parce, ya todo pasó. O sea, cambiar el chip inmediato y vamos Por con esa todo actitud. otra vez. ¿Qué me digo yo en los momentos complejos? Mucha ¿Vos gente qué te queda- dices en los momentos complejos? Yo ahí que me decía, yo no, tranquilo, pues que no pasó nada. Lo peor que puede pasar, ya pasó que fue caerse, ya lo demás es bueno. Entonces, si yo ves que son palabras que yo ya tenía súper claras que me decía, entonces siempre me estaba motivando. Otra persona de pronto no se motiva y dice, ay, qué cagada, yo tan bobo, vea por dónde me metí, lo que hice, la culpa, entonces se quedan ahí. Entonces ahí están entrenando una mala actitud. Una actitud que, claro, cuando llega un momento difícil, van a decir, no, es que no tengo herramientas. Las herramientas también las tiene usted, las tiene que construir. Eso es lo importante también de entrenar como todos los elementos y tener súper claro qué es lo que nos decimos. En los momentos complejos, ¿qué me digo? ¿Me motivo o antes me estoy desbajando? No, me estoy bajando. Sí. Pero entonces hay que apuntarlo, porque uno lo piensa y así como en las competencias, cuando uno se cae,
dice, ve, me caí por esto. Pero uno tiene competencias cada 8 días, entonces dentro de 15 días se me olvidó. Entonces cuando uno apunta, yo llamaba bitácora. Entonces en la bitácora uno Sí. apunta las cosas que le gustaron, lo que no, todo. Entonces ya uno cuando llega a Lo hace presente. un tema Sí. histórico, ya usted dice, a mí me ha funcionado esto no me funciona. Entonces yo ya tenía súper claro, lo llamaba la rutina de éxito. Lo que ya sabíamos que me funciona, a mí. Por eso decía que uno hace la diferencia porque es lo que a mí me funciona. Pero entonces en esa rutina también anotabas lo que no te funcionaba. Claro, porque entonces... Para lograr y saber cuáles eran esos indicadores. Sí. Ajá, entonces ya uno, claro, llega en el tema de la rutina de éxito y dice, a mí me funciona esto. Entonces yo sabía, por ejemplo, ve, estoy desconcentrado. ¿Cómo sabe ¿Qué uno que está pasó? desconcentrado? No es que me siento así, no. Entonces yo tenía una aplicación para medir la velocidad de reacción. Entonces yo, pum, estoy como perdido en el tiempo, porque mi tiempo bueno es este. Estoy desconcentrado, entonces ¿qué tengo que hacer? Ahí, Red Bull. ¿Por qué? O cafeína, porque necesito pum, de una volver a activar. Entonces volví y decía, listo, ya estoy. O cuando estaba demasiado rápido, no, bájale, entonces tome una agüita, vamos a relajarnos. Y ya sabía que todo el tiempo, cómo estaba. Entonces es lo importante también de conocer. El equilibrio ahí es fundamental en todo. Entonces sería lo importante lo que te decía, pues el ejercicio de me conozco bien y sé en qué estoy y qué me estoy diciendo. Que casi que se vuelve intuitivo. Casi que se vuelve algo de conocerse tanto que ya hasta con cualquier dolorcito o pensamiento o situación ya sabes qué está pasando. O al menos ya reaccionar al tema. Claro. Entonces, me pasó esto. ¿Qué me va a decir? No, hágale campeón, vamos para adelante, listo. Otra persona dice... Tomar control. Ajá. Tomar otra persona control. se dice otra cosa, pero no tenemos ni idea de qué nos decimos. Súper. Entonces, en ese momento que nos decimos algo malo, también. O en el momento que nos decimos algo bueno, muy bueno. Esto me funcionó. Por ejemplo, a mí no me funcionaba concentrarme. Es que se concéntrese. Yo antes, entre más disperso estaba mejor. Entonces yo contaba gente. No estaba en el partido, yo era que 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo creo que decía, pares, man, está rezando. O sea, suena que eso además suena espectacular cuando baja ese partido. Yo este man le está rezando. No, yo estaba contando gente. Es que no está visualizando la carrera y dices, ay, mira, este es pelirrojo. Ay, mira, esta. Ve, ay, este no lo vi hace rato. Ahí se van haciendo caritas. Entonces decía, no, ¿quién da al partido? Entonces ya entraba al partido y mi mente ya, pum, se concentraba en esto. Pero no estaba divagando para no estar pues, concentrada en la... Pero a mí me funcionaba eso. Claro, a cada ser humano le funciona. Que hay gente que le funciona de otra manera. Mariana, por ejemplo, le gustaba mucho el tema de... Lo llamamos doping mental. Ella se imaginaba, por ejemplo, que cuando colocaba las bielas hacia atrás en esos carritos que son de impulso, sí. que no suena... Sí. Ella se imaginaba que era un cosito de esos. Entonces, cuando hacía así, estaba cogiendo la copita, para que cuando soltara el partido saliera disparada. A ella le funcionaba eso. Entonces era muy bacano como que cada uno, digamos, tuviera sus herramientas. No, eso está espectacular. Aquí nosotros normalmente siempre a los invitados les hemos preguntado por una palabra que nos han definido mucho, pues como socialmente. Nos han determinado de cierta o no manera que el éxito es poseer, es tener, es llegar a. Y aquí tratamos de redefinir la palabra. Cada persona tiene una definición diferente del éxito. Para vos, ¿cuál es el éxito? El éxito. El éxito. ¿Cuál es el éxito? Está bueno. Yo diría que lograr esa mejor versión. Como esa mejor versión como persona. Porque siempre lo he dicho, digo, el BMX es como la vida. Como que al final te ponen los obstáculos, pero son mis propios obstáculos, no tus obstáculos. Entonces, en la medida que yo afronte mejor esos obstáculos y tenga más herramientas y sea mi mejor versión, pues siento que al final voy a llegar al éxito que quiero lograr y que quiero tener. Entonces, digamos que cuando uno pues puede conjugar todos esos elementos, llega al éxito, pero también es muy claro definir qué es el éxito para uno. O sea, el éxito de qué representa como tal, más que ganarse una medalla o algo como tal. Entonces yo creo que ahí es lo importante. Es una definición incluso muy personal. Cada uno define cuál es. Yo creo que pasa lo mismo con el alto rendimiento que decíamos ahorita. Todo el mundo dice alto rendimiento, ese man quiere ser campeón. No, espere. El éxito no simplemente es ganar plata o ser súper famoso, reconocido. No, para vos, ¿qué significa? ¿O cuál es el objetivo con ser exitoso? Puede ser una familia chévere, grande, que al final consolide un montón de valores. ¿Hoy te sentís exitoso? Sí, claro, porque al final yo pienso de que está haciendo lo que me gusta, viviendo la vida que yo quiero y mejorando todos los días. Yo pienso que estoy logrando lo que yo estoy queriendo todo el tiempo. Bueno, no, creo que ese cierre fue espectacular. O sea, ¿qué más podemos decir con ese cierre? Aquí podríamos quedarnos mucho más viviendo experiencias, anécdotas, recuerdos, pero creo que es eso, es entender cómo, para ustedes los deportistas, que me les quito el sombrero, que los admiro, los quiero,
La alarma. Ya se terminó la entrevista. Aquí nos están recordando que el tiempo se acabó. Es para recoger los niños. Eso también hace parte de la naturalidad del alto rendimiento, es recordar pues como todos esos momentos, pero también todas esas enseñanzas que para mí el deporte deja para la vida para el deporte, y que todo pues desde que uno esté en atención y consciente puede ser la mejor versión cada día. Súper, y yo creo que tú lo enmarcas muy bien con el tema de alto rendimiento, porque no solamente, yo digo todos los días, es que somos de alto rendimiento, la gente cuánto tiempo le dedica a sus trabajos, lo que nosotros le dedicamos al deporte, solamente que yo estaba en bicicleta. Entonces también que la gente entienda que también es de alto rendimiento, entonces también tiene que pensar en nutrición, cómo mejora, cómo la parte mental, todos esos elementos que al final hacen que sea esa mejor versión a llegar a los objetivos que tenga. Y muchas veces la gente no tiene los objetivos, entonces también ahí es donde dice, venga, aprendamos un montón de los deportistas o de las personas que ya han llegado a un tema importante para que al final saquemos la mejor versión. Pues gracias por este tiempo, gracias por este espacio, por este reencuentro y sobre todo hablando de tantas cosas. Cuando uno recuerda también llega un punto y dice, ay, todo lo que hemos logrado, todo lo que has logrado después de 13 años, después de conseguir esta medalla y todo lo que falta. Muchas gracias, sí, el objetivo es ese y seguir mejorando, y pues también yo te felicito por el podcast y también por las cosas que está haciendo ahora en Telemedicine. Muchas gracias, saludos a la familia. Muchas gracias.